Demostración de laboratorio 1 de electiva de bases de datos. De acuerdo al documento, entonces lo primero que se debe hacer es descargar lo que sería la imagen del servidor que se va a utilizar para realizar el montaje de lo que es el sistema Docker y lo que es la base de datos. Esa imagen la pueden encontrar acá en la última unidad del aula en la cual ustedes están matriculados, y en el primer enlace encuentran un archivo que al descargarlo les permite obtener un archivo comprimido con una imagen del disco duro que se va a utilizar como servidor. Entonces acá, para poder crear dicho servidor, lo único que tengo que hacer es crear una nueva máquina virtual. El nombre queda a elección de ustedes, de tipo Linux, y aquí entonces sería Debian de 64 bits. La memoria, dependiendo del equipo donde ustedes estén trabajando, puede variar entre 1 o 2 gigas. Por favor, colocar la cantidad de memoria correspondiente de acuerdo a las capacidades de hardware que tenga el computador de ustedes. En cuanto al disco, entonces lo que se debe realizar es importar el archivo que acaban de descargar. Obviamente que este archivo pues tiene que ser descomprimido para poder ser importado a VirtualBox. Entonces aquí voy a añadir ese archivo, que lo encuentro en acá. Ahí está. Entonces selecciono, ya queda seleccionado el disco, le doy siguiente y ahí ya está importado el disco duro que se acaba de descargar. Ahora lo que debo hacer es configurar el tema de la red y el tema de una carpeta compartida en caso tal de que tenga que pasar archivos entre la máquina física y la máquina virtualizada. Entonces acá aparece el disco que acabo de colocar, aquí en el audio no lo necesito, y en red, por favor, entonces el primer adaptador lo vamos a dejar en NAT y el segundo adaptador le vamos a colocar el adaptador que se instala con VirtualBox la primera vez que ustedes instalan en el sistema operativo. ¿Listo? Eso va a ser adaptador solo anfitrión, y aquí van a seleccionar el adaptador correspondiente, fijándose que acá aparezca cable conectado. ¿Listo? Adicional, el tema de la carpeta compartida, entonces simplemente deben seleccionar la carpeta donde vayan a descargar los archivos que van a pasar con la máquina virtual. En este caso yo lo tengo ubicada aquí, y acá le doy automontar. ¿Listo? De resto no sería nada más, le doy a aceptar. Ahora en la parte de herramientas, en la parte de red, aquí en esta parte yo tengo configurado la dirección del computador en el cual estoy trabajando con esta dirección, ¿sí? Que yo si la consulto acá, que si ustedes tienen Windows pues simplemente deben hacer ipconfig, y esa dirección es la que le va a aparecer en el adaptador que instaló VirtualBox. ¿Listo? El adaptador del servidor debe entonces estar conectada a ese mismo segmento de red, de lo contrario no va a haber comunicación entre el servidor y la máquina donde tienen VirtualBox. ¿Listo? Entonces tener presente esa dirección, puesto que vamos a necesitarla para poder conectarla a la base de datos. ¿Listo? Por lo cual aquí ya no sería nada más, simplemente me queda iniciar el servidor. Para hacer inicio de sesión, entonces se utilizan las credenciales que se incluyen en el documento de laboratorio. Ahí este es el usuario normal y este es el root. Lo primero que hay que hacer para poder realizar el laboratorio de forma conveniente es configurar la red. Para ello tengo que utilizar el usuario root y realizar los cambios correspondientes en el archivo de
networking. No, perdón, interfaces. Pero debo consultar primero entonces los adaptadores de red que tiene el equipo. Entonces tiene ENP0S3, este es el NAT, ese no lo necesito, y este es el que necesito configurar, ENP0S8. Entonces ENP0S8. Recuerden que debe estar dentro de del mismo segmento en el que está la interfaz de red de VirtualBox. Entonces, ya aquí está. Recomendación: desactivar el Network Manager para que no moleste en la configuración de la red o que de pronto interfiera en la configuración de la red para lo que sería la conexión externa al servidor. Entonces, sería System Control Disable Network Manager.service y lo paro. System Control Stop Network Manager.service. Eso va a hacer que se desactive esto y no va a volver a arrancar de forma automática. Ahora, entonces, para que tome los cambios de la red, lo que debo hacer es reiniciar el servicio de red con este comando. Con lo cual, para poder arreglar eso, lo que tengo que hacer es cambiar el archivo .basrc de la configuración de root. Entonces, para hacerlo, primero debo ingresar al directorio home de root, que es /root, y cambiar el archivo del cual estoy hablando, que es .basrc, y se agrega la siguiente línea: esto agrega algunos directorios por defecto a el path o la variable path del entorno del sistema operativo. Para que tome los cambios debo cerrar sesión y volver a abrirla. Entonces tengo ya la dirección NAT, que esa se toma de forma automática, y esta que es la que acabo de configurar. Si por algún motivo la dirección NAT deja de funcionar, entonces lo único que debo hacer es decirle que tome una dirección de forma automática en el mismo archivo de hace un momento, que es auto np0s3 y net dhc, y ya. Vuelvo y reinicio el servicio. Y listo, tengo las dos direcciones. Ahora debo comprobar entonces que tengo conexión con el equipo físico, que es este, y compruebo que tengo desde el equipo físico al virtualizado. Listo, ya tengo conexión entre los dos. Ahora lo que debo hacer es actualizar el sistema. Dice que cambió la versión del 12.1 a 12.5, entonces tengo que actualizar de versión. Entonces aquí lo que debo hacer es apt, sí. Y ahí pues se va a demorar un momento. Lo recomendable es hacerlo porque en caso de que de pronto los paquetes que tengo que instalar después tengan alguna dependencia, pues ya las dependencias están actualizadas y por lo tanto entonces va a instalar todo de manera más rápida. Entonces,
por la magia de la edición se darán cuenta que ya está terminada la actualización. Luego de actualizado el sistema operativo, se debe verificar que estén instalados los dos siguientes paquetes. Entonces, esta parte ya está, esta parte ya está esto. Ahora se debe seguir entonces el procedimiento de instalación. Para no tener inconvenientes, simplemente lo que voy a hacer es copiar y pegar los comandos que se incluyeron dentro de la guía. Esta parte, si de pronto llegan a tener inconvenientes pegando acá, simplemente lo que van a hacer es habilitar el portapapeles. Tener en cuenta que cuando se incluye el carácter de numeral es porque el comando debe ser ejecutado como root. Este comando de acá ya instala el sistema Docker como tal. Esto es para verificar el estado del sistema. Esto es para que en caso de que se necesiten crear contenedores con usuarios normales, o sea, diferentes al root, pues ahí simplemente se agregan los usuarios a los dos grupos que se necesitan para poder lanzar los contenedores. Y acá entonces se dice cómo se crea el archivo con el cual se va a lanzar uno o varios contenedores. Entonces, antes de hacer ese proceso, lo que voy a hacer es que me voy a dirigir a este sitio en el cual está la instalación del administrador de contenedores, pero a través de una interfaz gráfica. Entonces, esa página es esta. Esa aplicación de la cual estoy hablando se llama Docs. El problema que tiene, o por lo menos lo que he visto que de pronto tiene inconveniente, es que para poderlo utilizar, para poder lanzar contenedores y eso, tengo que utilizar el root, puesto que los directorios con los cuales trabaja el sistema Docker en algunas oportunidades necesita de permisos de administrador para poder hacer cambios en la configuración. Entonces, este procedimiento de instalación lo voy a llevar a cabo como root. ¿Listo? El proceso de instalación simplemente es este que aparece aquí.
Y acá entonces con este comando se lanza el servicio, o el mismo programa funciona en un contenedor Docker. Entonces este comando ya de por sí coge el archivo que acabo de descargar, que es este, y lo lanza, y el servicio queda inmediatamente funcionando. Claro, una vez se lleva a cabo la descarga de todas las dependencias que se necesitan, y entonces puedo empezar a hacer uso de ese administrador. ¿Y cuál es la idea de utilizarlo? Pues que en el caso de que usted tenga un servidor que no tenga interfaz gráfica, entonces eso le va a permitir gestionar de forma remota a través de un servidor web los diferentes contenedores Docker, y le va a permitir entonces crear nuevos contenedores, modificar la configuración de dichos contenedores, no sé, de pronto llevar a cabo la gestión del sistema Docker un poco más sencilla, de forma más fácil. Entonces ya aquí está funcionando, y nos damos cuenta de que al ser lanzado aparece un servicio en el puerto 5001. Entonces, si yo desde la máquina externa, o sea, donde estoy trabajando, entro a ese puerto con la dirección que tiene configurada la máquina virtual, que es la 35001, entonces me aparece esta página. Esto es de la máquina que tengo acá virtualizada. Entonces simplemente lo que hago es registrar un usuario. Aquí la clave legendaria no la puedo utilizar, tengo que utilizar otra clave. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la clave de Obligame Perro. Ustedes pueden utilizar cualquier clave que tengan a gusto de usar. Entonces, como pueden observar aquí en este dashboard, si se le puede llamar así, aparece pues entonces los diferentes contenedores que están activos, los que están detenidos, los que están inactivos, etcétera, etcétera. Y aquí puedo crear nuevos contenedores. Entonces el nuevo contenedor que voy a crear, lo voy a crear para lo que es la base de datos como tal. Si bien es cierto, la recomendación que aparece acá pues incluye lo que sería Apache, PHP y MariaDB. En esta oportunidad voy a hacer es un contenedor únicamente con la base de datos para llevar a cabo la práctica que me está pidiendo el laboratorio únicamente, y posteriormente entonces cuando tenga un poco más de tiempo voy a explorar el tema de la instalación de las dependencias para lo que sería el servidor de aplicaciones. Entonces aquí hay una modificación, y es que resulta que para poder cambiar lo que sería el puerto de exposición, o sea, hacia afuera de lo que sería el contenedor, hay que cambiar estos números. Este es el puerto externo, o el puerto que se ve, y este es el puerto interno, o el que está dentro del contenedor. Es como una redirección de puertos. ¿Listo? Entonces se recomienda que el puerto externo que ustedes van a utilizar sea diferente al puerto por defecto que viene con el servicio virtualizado o el servicio en el contenedor. El puerto que normalmente trae, por ejemplo, en el caso de Apache sería el 80, pero el que voy a ver yo será el 8080, ¿correcto? Lo mismo en este caso, el servidor MariaDB trae por defecto el puerto 3306, pero simplemente lo que voy a hacer es cambiarlo por el 3307. Esto con el propósito de que si de pronto ya ustedes tienen un servicio instalado en la misma máquina, pues no vaya a chocar con el servicio que están instalando en el contenedor, ¿correcto? Y la parte que voy a utilizar para el tema del contenedor de la práctica va a ser únicamente este, junto con el nombre del contenedor, nada más. ¿Listo? Entonces, por lo pronto, la práctica la voy a llevar a cabo de la siguiente forma. Esta parte la voy a copiar. Este volumen muy seguramente voy a tener que cambiarlo después, pero bueno, no importa. Los servicios, entonces hasta ahí. Esta parte es la que puedo cambiar, ¿sí? Y acá entonces voy a crear el servicio de bases de datos. Me disculparán si no funciona la primera, tendré que hacer pausas para hacer explicaciones adicionales, pero bueno. Y acá falta este. Está
creo que el mismo nivel de este. Sí. Entonces el servicio que voy a instalar tiene por nombre DB. El nombre del contenedor va a ser este y el servicio que voy a instalar va a ser este. Este lo va a buscar dentro de los repositorios de Docker, lo va a descargar y lo va a poner en marcha. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta lo siguiente, el puerto interno con el que viene configurado el servicio interno del Docker va a ser el 3306, que en este caso corresponde a MariaDB, pero el que nosotros vamos a ver va a ser el 3307. Ahí es donde se supone que nosotros tenemos que conectarnos. Si por algún motivo llega a tener algún inconveniente con el tema del acceso, tenemos que mirar la configuración interna del servicio para que permita la conexión externa a través de la red. ¿Listo? Entonces guardo, ya aquí entonces el contenedor me quedó creado, pero para poderlo lanzar tengo que hacer clic en iniciar. Al iniciar lo que voy a hacer es descargar las dependencias del contenedor y desplegarlo. En la parte inferior, en caso de algún error, acá les mostrará entonces qué fue lo que falló y por qué falló. Listo, ya está iniciado. Aquí, como pueden ver, está como el resultado de lo que es el log del lanzamiento del contenedor. Entonces ahí pueden observar ustedes si quedó bien lanzado, si hubo algún problema con el lanzamiento, si es necesario realizar alguna modificación a la configuración interna del contenedor, etcétera, etcétera. Tengan en cuenta que estos datos son los que debo utilizar para poder llevar a cabo la conexión a ese servicio. ¿Listo? Entonces, según el laboratorio, también tengo que instalar un gestor de bases de datos. Un gestor de bases de datos simplemente es un software que me va a permitir conectarme a la base de datos y administrar lo que en ella contiene. Es decir, yo puedo crear bases de datos, puedo ejecutar sentencias SQL o puedo, no sé, a través de las herramientas del gestor crear tablas, modificar registros, insertar registros, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación acá es que yo voy a descargar una aplicación que se llama Deviver. El Deviver debería ser instalado en la máquina física, no en la máquina virtual, pero pues se supone que yo, como esta máquina la tengo para trabajar, o sea, para hacer trabajos externos, pues no lo voy a hacer acá, sino que la voy a hacer directamente en la virtualizada. Igual, de todas maneras, lo estoy instalando para poder llevar a cabo la última parte del laboratorio, que es el tema de la ejecución de los comandos correspondientes a lo que es el DDM y ¿cómo es? DML y DDL. Entonces me ubico en el directorio de descargas. E instalo el paquete. En caso de algún problema con dependencias, simplemente lo que es necesario hacer es apt install -f para que repare las dependencias. Y estando instalado, entonces acá en el menú desarrollo va a aparecer el gestor, y el gestor tengo que configurarlo para acceder a la base de datos. Entonces, ¿a qué tipo de base de datos me voy a conectar? A una MariaDB. ¿Y cuáles son los datos que voy a utilizar para conectarme? Entonces, por lo pronto, voy a utilizar la dirección, voy a utilizar el localhost. Y el puerto, entonces recuerden que es el puerto que está expuesto, es decir, en la configuración del archivo dice 3307, pero el interno es 3306. Este es el que yo debo usar, el externo. Y la base de datos es la que tengo acá por defecto,
que es, en el archivo dice que se llama testing, correcto, y la clave del root. Y adicionalmente acá en driver properties tengo, si yo hago clic ahí, me descarga inmediatamente lo que es el driver para poder conectarme a la base de datos. Listo. Desea no. Y acá, como pueden observar, entonces la base de datos ya está conectada, y dense cuenta que la base de datos entonces que yo tengo de ejemplo acá ya quedó creada. A través de esa base de datos entonces es a través de la cual se supone deberían realizar la práctica, incluida dentro de lo que es la configuración del Docker. Entonces esta parte ya queda pues hecha, y esta parte entiendo que ustedes ya saben hacerla, con lo cual simplemente tendrían ustedes que ejecutar los comandos SQL correspondientes en el gestor, que aquí simplemente lo que deben hacer es clic derecho y editor SQL, escribe SQL, y ahí les abre una ventana para que empiecen a escribir. Entonces, de acuerdo a lo que sería la base de datos de cada uno de los grupos, ustedes realizan la creación de la base de datos, que aquí es bueno, la base de datos pues la crean a través del Docker, que es en el archivo de configuración de esto, y ¿en qué? En el gestor de base de datos, que es el que estoy utilizando acá, pues llevan a cabo la ejecución de los comandos. Simplemente, por ejemplo, el cl todo from y la tabla, o el insert into tabla values, el create tabletal y los campos, ¿sí? Entonces ya con eso quedan preparados para la realización del resto de la práctica. Por lo pronto no sería más. Les agradezco su atención y espero este video sea de utilidad para la realización del laboratorio.